¿A qué nos referimos con la cosmovisión afroeuropea antes de Cristo? Nos referimos primero, obviamente, de que en Europa había afros. En Europa había afros que se desarrollaban en Europa, nacían en Europa, vivían y morían en Europa. Tenían territorios en Europa, gobernaban territorios en Europa, se desarrollaban con cultura y obviamente también han desarrollado identidades en Europa, tanto en el Mediterráneo probado en tiempos pasados como llegados hasta el presente. Podemos tener presencia de la cosmovisión afroeuropea, estudiada obviamente por incluso historiadores como Bruno Corrashidi, cuando hace un recorrido por toda Europa en diferentes museos y va desvelando a través de archivos fotográficos, va desarrollando todo un catálogo de presencia real de afroeuropeos, no de africanos en Europa, sino de afroeuropeos, gente que han nacido aquí, sus generaciones de ascendentes también han nacido aquí durante cientos de años, y gente que han constituido identidades como hemos comentado. Cabe mencionar que hasta el día de hoy, en 2023, si tú te vas realmente a partir de Francia, Italia o Bélgica, Holanda, Alemania, cualquiera de estos países, ellos te comentan, cuando les dices que vienes de España, ellos te comentan literalmente que Europa empieza en los Pirineos, porque la conciencia cosmovisional de los caucásicos europeos, obvio era que España, el territorio conocido como España, actualmente de los Pirineos hacia África, era África, obviamente. Eso se ve en el registro de la victoria de Giulio Scipione contra los cartagineses al vencer en España, que a la vuelta a Roma es considerado Escipión el africano. Entender esto es entender toda la presencia afro que, por ejemplo, hay en territorio español, desde la Moreneta. Para ello también hay un libro esencial, el de Lilian Thuram, Mis estrellas negras, donde aparece mencionado en diversos capítulos la presencia afroeuropea. De hecho, trata el libro en gran medida sobre la presencia afroeuropea, y ahí aparece la figura de Ésopo, que Ésopo pues, es uno de los del pasado griego, el genio de las fábulas, y casualmente que también aparece esclavizado y liberado a través de su conocimiento y por su conocimiento. Es un tipo hiper admirado en todo este tiempo, y es una conciencia que lo que tiene en común es que el término negro no tiene nada de peyorativo, no es algo ligado a la esclavización o a la esclavitud o nada de esto. Y el término negro es un término incluso cuando se refiere en términos de fenotipo, pues es un término de admiración, porque tiene que ver con conocimiento, poder material, en términos como hoy mismo hay poder material en términos de oro y tal en África, como en aquel tiempo, conocimiento y algo muy importante, la humanidad, el humanismo africano, ¿no? Entonces, a partir de ahí, la cosmovisión afroeuropea de precolonial es una cosmovisión donde el término negro, que es importante, es lo que vamos a estar trabajando, el término negro no influye en la definición de la persona en
en el contexto peyorativo. Y esto no cambia hasta el 1500. Después de Cristo. Exactamente igual que la presencia afroeuropea, precolonialmente hablando, existe una presencia afro en América, previa a la colonización, que no tiene nada que ver con la carta transatlántica. Eso está probado y ya no probado científicamente porque tal. Es que no hay modo de no reconocerlo. Desde las cabezas olmecas, que son un objeto esencial de estudio para el historiador Iván Van Sertima, y que, vamos, dedica toda una obra sobre esto que estamos tratando de la presencia afroamericana precolombina, que la obra se llama They Came Before Columbus. Pero, ¿eso qué significa? Eso significa que incluso en la llegada de los caucásicos europeos a América, la primera descripción que hacen de los nativos que encuentran, si uno ve realmente las imágenes de ello, los pintan tan negros como los nativos africanos en la misma época. Hay cuestiones de asentamientos que no todo tiene que ver con cimarronaje. Hay asentamientos afroamericanos previos a la llegada de Colón, pero muy previos a la llegada de Colón, porque si todo se debiera, si la presencia afroamericana se debiera en términos lógicos a la llegada de Colón, pues los afroamericanos en la mayoría de las partes no estarían ocupando los espacios geográficos que actualmente ocupan, y incluso habiendo sido desplazados constantemente después de todo este tiempo, ¿no? No solo existe el hecho de las cabezas olmecas, hay registros de la presencia africana, en este caso en América precolombina, pues desde el 1100 o algo así, en el contexto del Imperio de Mali, que hubo una presencia de como 100 barcos llevados a América. Esta gente obviamente estuvo presente, sin ignorar que también hay registros. Los mayores registros de la presencia egipcia en América son las pirámides, como los mayores registros de la presencia de Egipto en Asia son las pirámides. Y es un imposible querer negar el impacto de la cultura egipcia en el mundo entero, y es mucho mayor de lo que hoy la ciencia y la cosmovisión caucásica les dan, porque hay que entender que hasta la llegada de Sheikh Anta Diop y su reclamo sobre la africanidad y la negritud de los egipcios previos a la llegada de los asiáticos en Egipto, hasta este momento, que esto es en 1960 y pico, hasta ese momento, para todo el mundo, los egipcios eran de todo menos negros, menos afros. Y la presencia afroamericana precolombina, eso también existe en los registros de los propios pueblos, de muchos de los pueblos indígenas americanos, cuando son honestos, cuando son sinceros. Hay que entender que el relato sobre la historia cosmovisional afroamericano no todo está en manos de la propia comunidad afroamericana. El relato de la historia afroamericana forma parte de todas las comunidades que la han hecho ser y la hacen ser, porque ha sido parte de ella. Voy a enlazar las dos, pero en la anterior cosmovisión afroamericana previo a precolonial, lo último que me faltó mencionar ha sido el término negro.
Entonces, en América, la cosmovisión afroamericana precolombina, el término negro no es un término peyorativo en ningún concepto, y de hecho ni siquiera realmente es empleado para la población afro que hay ahí. Ellos son pueblos y por eso no se puede identificar con claridad la presencia afroamericana en América precolombina. ¿Por qué? Porque el término negro no ha sido parte para definir a esas comunidades. Es como la cosmovisión afroeuropea y la historia afroeuropea precolonial. El término negro tampoco ha sido para identificarlos. Entonces, los etruscos pueden y son negros, pero para poder identificarlos como negros no está definido en ningún sitio. Simplemente se habla de la historia de los etruscos. Ahora, esto mismo, estas dos cosmovisiones negras fuera de África, previo a el impacto colonial real africano, ¿qué determina? Pues que África estaba igual. ¿Quién lo describe? Uno de los grandes estudiosos como Cheikh Anta Diop, obviamente en uno de sus desafíos, interesado por la egiptología, entiende el origen gemético de todo lo que es el Egipto moderno, medio y antiguo. Y a partir de ahí empiezan a darse respuestas incómodas a lo que era muy obvio. Desde que Champollion rompiera las narices de los egipcios, de las esfinges egipcios y monumentos egipcios, e intentara borrar por sus labios a todos los demás elementos, artefactos que han sido robados de Egipto directamente para colecciones privadas, con el único afán de no hacer ver a la gente la presencia negra y la negritud de los egipcios y los faraónicos. ¿Qué diferencia la cosmovisión? ¿Cuál es el concepto de la cosmovisión africana precolonial? También identificado en las obras de Cheikh Anta Diop, es la cosmovisión de cada pueblo africano. Cada pueblo africano tiene una cosmovisión propia, precolonialmente hablando, tiene un territorio, tiene unas relaciones diferentes con otros pueblos, no tiene ninguna lengua colonial extracomunitaria que es la que es lengua oficial. Es decir, que por ejemplo, por poner un ejemplo, los pueblos Yola, los pueblos Mandincas, los pueblos Fulas, todos estos pueblos estaban identificados territorialmente, cada uno tenía una independencia de gobierno, ningún pueblo estaba sometido a otro pueblo en esos términos, y no existía el concepto negro como tal. Realmente habría obviamente un concepto de otras formas de discriminación fenotípica, pero no basados en los términos que impactaría luego la colonización y la esclavitud en afro, ¿no? Esto es lo que se entiende como cosmovisión precolonial, ¿no? En términos de Centroáfrica, por los pueblos Tecán, los pueblos Bubi, los pueblos Combes, diferentes pueblos, Bamileké, Hausas, todos estos pueblos, Yorubas, como se entiende, todos estos pueblos no estaban sometidos a una identidad colonial occidental que estaba siendo cocinada desde la metrópoli y se les imponía. No, estos pueblos eran independientes y hacían entender a sus vecinos sus capacidades de generar pues, todas estas historias sociales que se desarrollaron hasta llegar a donde han llegado.
si hemos hablado de que en la África precolonial lo que le identifica es la ausencia del término negro como aspecto de cosificación del individuo, eso mismo sucede en la América precolombina y esto sucede en la Europa precolonial también. Entonces, en el año 1500, digamos que los moros son vencidos y hay que entender a estos moros como quienes han venido del río Senegal y son negros, son afros. Y han estado ahí durante siglos y siglos y siglos. Y aunque fueran sirios, los primeros que llegaron a fundar Al-Ándalus, como se reclama y proclama, esos sirios también eran por temporalidad, eran afros también. Y todo el mundo entiende que en aquella época en Siria, justo después de la fundación del Islam, habitantes sirios en aquella época eran afros, más si se ha siempre dado a una de las fundaciones de Siria en esos términos post-islámica, a Bilal, que era el muezzin en tiempos del profeta Mahoma. Pero volviendo al caso, en el mundo occidental, hasta este momento, la gente afro no es vista de esta forma. El término negro, ¿cuándo nace? Nace en 1500 en Valladolid, en la Junta de Valladolid, donde siempre menciono en ese famoso debate entre Fray Bartolomé, Las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda. ¿Y por qué? Porque lo primero que se ha establecido en España previo a la conquista de América y de Al-Ándalus es el concepto de que quienes iban a América tenían que ser nacidos en España y convertidos al cristianismo. Y a partir de nacer en España y convertirte al cristianismo, es a partir de ahí que el cristianismo tenía la ley de Cam, la ley de la maldición de Cam, que ponía al negro, pues así establecido, que sus hijos iban a servir, iban a ser sirvientes y su descendencia iba a ser sirviente del resto del pueblo. ¿Y quién era el resto del pueblo? Los blancos. En 1500 se establece la Junta de Valladolid que los indios tienen alma, son lo más parecido a los blancos europeos una vez se cristianizan, y que los negros carecen de alma, que los negros son directamente vienen del diablo, que carecen de alma. Esto es lo que establece en términos que se vienen construyendo durante la guerra de conquista del territorio andalusí, que han llamado posteriormente España. Entonces, era necesario la creación de un concepto que pudiera hacer dos fuerzas. Uno, convencer a los blancos que eran lo que no eran, y convencer a los negros que eran lo que no eran. Y para eso se tenía que generar bloques humanos, que hasta ese momento no había. Bloques humanos en términos fenotípicos, porque hasta este momento los blancos no se veían blancos, se veían pueblos, y las únicas relaciones que tenían eran relaciones de intereses. Y los afros no se veían negros, se veían afros, y sus relaciones eran igualmente de intereses. ¿Cómo se inicia, por ejemplo, la guerra contra los moros, los negros? Aquí, pues, es el ataque de un rey cristiano, blanco obviamente, del norte, contra una comunidad mora, obviamente negra, en Aragón. ¿Qué sucede? ¿Quién viene en ayuda de esa comunidad mora? Pues otro rey cristiano, supuestamente blanco. ¿Y por qué un rey cristiano blanco viene en ayuda de un sultán negro siendo atacado por otro blanco cristiano? Pues porque en aquel tiempo no se veía la relación por fenotipo, y el término negro no constituía en lo que iba a constituir en 1500. Esto aparece en los códices del libro de
de armas de Europa, uno muy conocido, Heinrich, los códices del libro de armas de Heinrich o algo así. ¿Qué sucede? ¿Por qué Fray Bartolomé de las Casas viene tan asustado, viene tan tal, viene y para los indios americanos Fray Bartolomé de las Casas es su salvador? Obviamente porque Fray Bartolomé de las Casas, en ese debate con Sepúlveda, todo el mundo concluye de algún modo que todo el mundo son las distintas instancias, que el término negro tenía que ser, iba a ser un término beneficioso para la sociedad blanca de aquel suceso. En 1500 se establece la esclavitud negra en términos de que al negro se le quita el alma, lo moral se impone, quiere decir toda la estructura moral de la gente blanca por primera vez entienden de que los negros convertidos al cristianismo no son humanos, son animales. Esto es lo que se entiende. Lo científico aparece para desconfigurar toda la visión que la gente ya tenía humana del afro, para decir que no, que son animales y se crucifican científicamente, se hacen cosas. Pero lo importante es la economía, porque todo está basado en la economía. ¿Y en qué se basa en la economía? Lo importante es cosificar a esa persona que ha sido vencida como fuerza de trabajo, como una mula, como un tal, y ahí como el término mulato, ¿no? Y al cosificarlo se le cuantifica, y a partir de su cuantificación el término negro se hace, pues esto, una cosificación del individuo para poder comerciar. Pero para rubricar todo esto necesitas algo que lo legitime, una institución. Y hasta ese momento en la historia, ni la Roma, ni la Grecia, ni los sirios, ni los persas, ni ningún pueblo del mundo había institucionalizado la cosificación y venta así de una raza por fenotipo. Podía ser de un pueblo vencido, podía ser de un tal, pero no de un fenotipo. Y a partir de ahí se genera toda una serie de teorías donde participa toda la sociedad por interés. Los artistas, los tal, todo el mundo genera sus teorías. Y empieza el mundo negro, que es el infierno, y el mundo blanco. Enlazo con la cosmovisión africana. En la cosmovisión africana, su esencia precisamente es la ausencia del término negro para definirlo. En esto, estoy ahora en la cosmovisión africana. En esto es desde donde origina todo en la diferencia básica de las cosmovisiones. La ausencia del término negro para definir a un individuo genera, obviamente, ha sido en base a una protección. Esa protección es lo que se ha estado luchando, la protección de la identidad la protección de la identidad del individuo que ha abrazado la África actual, habiendo abrazado el cristianismo, habiendo abrazado el islamismo, habiendo abrazado el judaísmo, habiendo abrazado el socialismo como ideología, habiendo abrazado incluso el fascismo, no pierde su identidad. No pierde su identidad de pueblo, su identidad sociocultural, su identidad espiritual. Y es desde ahí que está definido en su nombre, su apellido. No pertenece a otra familia que fue quien le ha conquistado. No es lo mismo en Córdoba, por poner un ejemplo, que Mbuyi. Esto se entiende. Esto es una identidad africana que se basa en una cosmovisión africana. Esto no se va a cambiar jamás. Entonces, la cosmovisión africana es aquella que el término negro no genera ningún impacto. No
no es empleable para definir al individuo, incluso en el siglo XXI, donde el africano entiende realmente donde le genera el impacto el término a una persona africana, y esto es cuando sale de África y se convierte en minoría. Llega cuando, es decir, desde el 1500 es cuando llega el blanqueamiento realmente de todo lo anteriormente mencionado de la historia de la humanidad y el blanqueamiento de todo. Cuando se va a ver en otros capítulos, pues el blanqueamiento de orígenes afroasiáticos, orígenes afroamericanos y orígenes afroeuropeos. En el caso de Ésopo, no es tanto que Ésopo fuera griego como tal, no, es como Ésopo ha sido una persona esclavizada, pero la esclavitud de aquel tiempo es lo que hoy consideraríamos la servidumbre. Era como un castigo en base a haber perdido una guerra, haber perdido no sé qué, o haber descendido de quienes perdieran una guerra, un rollo así, ¿no? Y Ésopo se destaca en Grecia como un fabulista, como uno de los grandes fabulistas, y es tan bestia como fabulista que adquiere su libertad. Ésopo, yo creo que las fuentes dicen proceder de alguna parte de Sudán o algo así, y si no me equivoco, termina por Libia, saliendo de Grecia. La liberación de Ésopo es precisamente por ese inmenso conocimiento que tiene, el modo que tiene de emplear su fábula, y es importante como parte de la cosmovisión caucásico-europea moderna ha ido bebiendo de estas fuentes afros, sin mencionar, había que plantearse por qué cosificar al negro, y cosificar al negro suponía generar un impacto en el blanco, y había razones de todo. Entonces, todo empieza en lo que ellos luego definen como reconquista, que no es otra cosa que una mala conquista, y una mala conquista basada en traicionar sus palabras, traicionar sus valores, traicionar todo lo que se hubo conocido hasta este momento de si es que se pudieran llamar así, de acuerdos militares, ¿no? Como ha pasado. Y hay un grupo de familias que son que están representados por escudos de armas, como ya comenté antes, que se reúnen una vez esta famosa batalla del 780 se produce contra este rey moro. El rey es decapitado y su hijo, no sé si me equivoco, se describe como Sancho el Grande, se va al papa que estaba en Francia en aquel tiempo y le reclama pues, la presencia de todas las familias europeas para vencer a los moros. Más importante que el Islam en sí, representado por los otomanos, llegarían después, pero más importante aún que el Islam en sí, representado en Asia, vieron la necesidad y la obligatoriedad de atacar a esa presencia que no era el Islam al que atacaban, sino a los negros realmente que estaban aquí, y fue algo muy programado con intenciones muy claras. En la vencida de Al-Ándalus, y uno de los primeros establecimientos de las leyes de la esclavitud, esto es ya en 1500, previo incluso,
es la prohibición de que el negro tenga conocimiento. Y esto es la primera ley del esclavo, la ley más fundamental del esclavizado. Y esta ley no va, su castigo no va al esclavizado, su castigo va al amo para dar ejemplo. ¿Por qué? Porque al vencer en el Andalus, lo que se robó no solamente fue territorio y conocimiento, lo que se robó obviamente fue una serie de conceptos que nos llevaba a mantener primero el territorio conquistado. Bien, lo expongo así. Cuando se vence en el Andalus, los blancos pobres llegados aquí en Europa eran sirvientes, y eran los sirvientes de los terratenientes que a su vez estaban bajo la monarquía de la estructura feudal típica. Aquí cuando se vence en España, estos blancos pobres que habían vencido no solamente les dan tierras para mantenerles y que no sean sirvientes como en Europa, obviamente les dan a gente que les van a servir, y no a servir de cualquier forma como ellos servían, porque ellos en Europa eran sirvientes, pero no estaban bajo la inhumanización que se iba a hacer de las personas a las que les iban a dar a su cargo. Esos iban a ser propiedad de ellos como un animal, sin posibilidad de libertad jamás. Y hay que entender esto, ¿por qué? Porque una vez vencidos, no, eso tiene que ser un pelín más largo, perdón, porque una vez vencidos en la guerra, se les ha intentado expulsar. Primero a los moriscos, se les intenta expulsar una vez, se les intenta expulsar otra vez, entonces a partir de ahí se niegan a irse. Esto se entiende en la fundación, por ejemplo, del barrio de Guyana, de estos moros salidos de los extramuros, y el flamenco. Esto se entiende en el concepto de al cosificar a estos negros, estos blancos que eran sirvientes se convierten un poco en terratenientes. Aquí empieza la acumulación del capital y ahí empieza el inicio del capitalismo. Entonces, estos blancos que eran sirvientes y empiezan a ser terratenientes en base a todos los negros vencidos, a los cuales, como no quieren salir de España, no quieren ser expulsados, los cuales son capturados a través de una famosa orden llamada de los matamoros, o eran ejecutados o servirían a algunos de estos señores. Entender que la cosificación del negro era algo que iba a beneficiar a toda una estructura social, a las mujeres, a los hombres. En aquel tiempo el desarrollo de Occidente y del mundo en general era el campo agrario, ahí es donde estaban, y sobre todo en la moral, porque el blanco tenía que ver cosificado todas las atrocidades que iba a hacer. ¿Y cómo lo iba a ver cosificado? Pues cosificando al ser y convirtiéndolo en animal. Y para convertir al ser en animal había un término, el término negro. Entonces, desde el negro se esclaviza al negro, porque el negro es un animal, entonces ya no importa el pueblo, se le desidentifica, aunque todos conocen bien, ya no importa el pueblo, porque el animal no tiene pueblo, no tiene nada que ver con lo humano. Y para que esto fuera real, a cualquier blanco que poseyera un negro, se le obligaba a prohibir a ese negro todo acceso al conocimiento. Esta ingeniería social funciona un poco con el padre, con la madre, pero el hijo que nace de ellos es separado y nace desde el desconocimiento absoluto. Entonces, a partir de este niño que es separado, naciendo desde el desconocimiento absoluto, prohibido completamente al conocimiento, la parte diferencial es la mula, la negra, que está cuidando, la partera que cuida el nacimiento, luego como matrona se queda con los hijos de esta gente,
los cuales les cantan nanas, y estas partes no se podían olvidar, ¿no? Y esto ha sido la parte de resistencia de esa identidad, que no es individual, porque ella no deja de ser negra. Entonces, a partir de ahí había otro elemento, el elemento de los apellidos, que es la eliminación de tu nombre y de tu apellido. Esto tiene que ver con la conversión, ¿no? Entonces, los blancos que no tenían nada, de repente tienen negros, y son los conquistados, convertidos en esclavizados, con unas reglas nuevas, con capacidades de todo tipo, y sin ley alguna. ¿Por qué? Porque el término negro es institucionalizado a nivel de Estado. Es algo que la monarquía avala, científicamente avala, religiosamente, espiritualmente avalan, quitaron el alma, y económicamente avalan y se comercia. Entonces, a partir de ahí, el negro tiene un precio, sus cantidades difieren. Cuando estos negros se llevan a América, se encuentran con otros negros que estaban en América a hacer fuerzas. ¿Esto qué significa? Que la corona española en 1500 decide, a través de esta famosa Junta de Valladolid, que se cambia. A los negros que vayan a ir a América ahora tienen que ser negros venidos directamente de África. Y de África directamente se llevan a América. ¿Por qué? Y se describe bien. La docilidad significa el desconocimiento al occidental respecto al negro afroeuropeo, sobre todo afroespañol, que había perdido la guerra. Habla de generales, de de gente a otro nivel de conciencia de los que eran los caucásicos que estaban yendo de conquista en América. Los negros en África, los africanos, estaban siendo conquistados no tanto por los caucásicos europeos, sino por los propios africanos en términos de comercio. Cosa que existía, pero no se imaginaban que estaban contribuyendo a la creación de una estructura comercial genérica, de un sistema de dominación económica, como sería la esclavización del negro. Y ahí es el origen del capitalismo actual. El Barclays Bank, que es una de las grandes bancas británicas, era el slave ship, era un barco de negrero, Cajamarquita antigua aquí en España, otra familia negrera, los que ahora mismo en contexto, la empresa que tiene en el mar migrantes que piden asilo en el Reino Unido, tienen un nombre. Pues esta misma es la empresa Bibi, de la familia Bibi. Esa misma empresa era una naviera negrera transatlántica. Entender cómo son los fundamentos del capitalismo actual tiene que ver absolutamente con la creación del término. De los caucásicos, o lo que hoy llamaríamos el occidente colectivo, se funda en ese tiempo. A través del impacto de la esclavización de las personas negras, a partir del 1500 se entiende que surge un concepto negro que impacta en la cosmovisión afroeuropea. Esa ingeniería que está planteada a los blancos para dejar de creer sobre los negros es también a su vez planteada en los negros,
en plan peyorativo, lo que genera es que los negros, fuera de África, obviamente, al cosificarse, se genera otra comunidad. Al asumir la negritud, se genera una comunidad negra. Uno de los ejemplos de generar una comunidad negra al margen de los pueblos, al margen de todo, dándose a entender que lo que genera la pérdida de poder, por ejemplo, de Al-Ándalus, es ese reino de taifas, que cada uno es súper, hiper individual y que al final es vencido por estos cristianos que, estando todos individuales en Europa, aquí han venido unidos, se han mantenido. Y de repente los ha unido en 1500 a todos estos descendientes de los reinos de Taifa bajo un concepto del negro. Uno de los ejemplos de ello es la fundación, por ejemplo, de la Hermandad de los Negritos. Conceptos como hermanos que los negros llevan, esto no existe en África. No existe en África el concepto hermano entre personas que no son realmente del mismo pueblo, una familia. No, eso es una cosmovisión afroeuropea. En la cosmovisión afroeuropea, la identidad es importante. Obviamente se mantiene la identidad africana, pero también se mantiene una visión distinta sobre África en términos continentales. En la cosmovisión afroeuropea, el primer impacto que genera el inicio de esa cosmovisión afroeuropea es la cosificación del individuo. El individuo bien puede haber nacido en África, puede ser en muchísimos casos, y llegado de muy temprana edad a Europa, de 0 a 10 años. En el momento en el que el término negro, con todas las connotaciones que ello viene implicando, se le lanza a un menor, esta persona, el impacto que genera en ella genera un cambio de cosmovisión para con la cosmovisión que traía de África, y se genera una nueva cosmovisión que es la de cosificar a ese individuo. En la cosificación del individuo de 0 a 9 años, de 0 a 10 años, es a partir de ahí con la utilización del término negro, es a partir de ahí que se genera una cosmovisión afroeuropea con la que esta persona va a tener que estar viviendo y se va a desarrollar solo en ese parámetro. En el parámetro en el que es cosificado, no tiene esa identidad africana que le sea, digamos, tal, donde todas sus autoridades nacionales, todas sus autoridades naturales también son cosificadas, sus padres, sus madres, su pueblo, hasta un continente, hasta todo aquel que tenga el mismo fenotipo. Desde este momento, esa persona va a ir a clase, va a ir a cualquier instancia institucional donde se entiende que esa cosificación se mantiene de algún modo legal. No sé si me explico. Y es este empleo del término negro en un individuo de 0 a 9 a 10 años que genera el primer concepto cosmovisional, la base de la cosmovisión afroeuropea, que es la misma base de la cosmovisión afroamericana, pero con un matiz distinto. La base de la cosmovisión afroamericana, ya lo enlazo, ¿sí? Que es lo mismo pero con un matiz. La base de la cosmovisión afroamericana, el término negro igualmente es empleado para generar ese impacto de cosificación, que es el que ha permitido toda esta ingeniería social de opresión al individuo por ese fenotipo. Y en América ese impacto se genera
a muy temprana edad a toda la población afro que se precie. Ninguna persona en América que se precie afro se le comunitariza si no es porque se lo han logrado. Estamos hablando de palenques, estamos hablando de tal. Esto viene de una lucha que se ha generado otra identidad. Pero incluso con tu propia identidad, por ejemplo en Honduras, Garifo, no deja de ser ese término que ya han empleado. Esto es negativo y ha sido negativo, pero tampoco hay que ignorar que es positivo y ha sido positivo. Y se ha hecho positivo porque ha generado otras formas de unión comunitaria que en la cosmovisión africana es impensable, es imposible. La cosmovisión afroeuropea justamente surge en base a ese impacto. La cosmovisión afroeuropea, yo entiendo, porque todo esto que estamos planteando, hay de un minuto de inciso, todo esto que estamos planteando desde el sindicato y la ONG en general con estos 4 capítulos más este introductorio, es animar a las personas a investigar. No es una papilla que la gente coge boli y anota datos para, no, sino animar a las personas a investigar, animar a las personas a venir aquí, a contradecir. ¿Por qué? Porque ha habido una investigación. Lo gracioso de esto es que al final, aparentemente, la gente menos formada es la gente que ha obligado a la visibilización de esta historia antigua que la gente más formada conocían y han mantenido invisibilizada. ¿Y cómo se entiende? Pues se entiende cuando hablas de Juan de Pareja, que estaba a la vista de todos porque está en el Museo del Prado, porque cualquier historiador debiera conocerlo, pero ninguno jamás habló del fenotipo de Juan de Pareja, ninguno jamás habló de que Juan de Pareja era un pintor afroespañol, ninguno previamente jamás hablaron pues, del fenotipo real de Elena de Céspedes a tal punto de hacer inciso de lo extraordinariamente complejo que iba a ser una mujer en 1400, ser la primera cirujana de este territorio. ¿Y por qué precisamente iba a ser una mujer afro, si se supone que no tendría que tener conocimiento? Es importante todo esto porque hay que contextualizar términos como la mano negra, que se dice rápido y es un término único para España, pero es difícil de entender si no abordamos este tipo de cursos, que lo que no pretendemos es generar una cátedra aquí. Lo que pretendemos es impulsar a que la gente investigue, que vaya buscando, que vaya con otros profesores, con historiadores reales, afros de la comunidad. Hay mucha información por ahí, muchísima información institucional, mucha información que a muchas personas, incluso de la comunidad afroactivista, no nos va a gustar, nos van a decepcionar, porque también, incluso en la visibilización de nuestra historia, hay cosas que no van a gustarnos porque van a justificar algunos aspectos de cómo hemos podido llegar hasta aquí. No, entonces, esto es un previo importante para que las personas sepan que en este caso mi misión no es la misión de un historiador, ni la de un profesor, ni la de... No, yo soy un artista que mi arte me obliga a ello, me obliga a despertar conciencia. Entonces, para despertar conciencia, obviamente, puedes decir inexactitudes. Es importante, para que sea inexacto lo que uno dice, que la persona investigue y traiga pruebas de que los etruscos no eran afros, que traiga pruebas pues que no sé, como sea descubierto que San Cayetano,
que es afro-madrileño, pues antes, ¿quién iba a pensarlo? De estos va estos estos 4 capítulos y este introductorio, que nadie vaya pensando que esto es una cátedra declarada. La cosmovisión africana precolonial está la presencia de la esencia de la Carta del Mandela, que son unas normas de cohabitación propias, incluso reflejadas en las Naciones Unidas, muchas de ellas, y que forma parte del principio de democracia participativa, dentro de un concepto de reinado, y donde se reconoce todo esto que estamos hablando de las identidades propias de los pueblos. También hay una parte del estudio del profesor Cheikh Anta Diop que relaciona directamente a los pueblos vascos con el pueblo dogon. Y no es de extrañar cuando tenemos claro que gran parte de los moros vienen de toda esta región, y es lógico que esta región, Senegal, Gambia, Guinea, o sea, las 2 Guineas, Guinea-Bissau, Guinea-Conakry, incluso yo podría añadir Burkina Faso, parte de Burkina Faso, Mali, Níger, todos estos países formaban parte de un imperio en un momento dado. Y en ese imperio, la presencia de estos pueblos está recurrentemente en la historia y en los registros aquí en España y en Europa. No solamente estemos hablando de la descripción de Cheikh Anta Diop sobre la relación entre el pueblo vasco, el idioma, el euskera y el dogón, que tiene un montón de similitudes, un montón de palabras que son iguales, que no tienen nada que ver uno con otro, y el hecho, o sea, no tiene nada que ver con, por ejemplo, la diferencia que hay entre el euskera y todos los idiomas indoeuropeos, puesto que el euskera no tiene nada que ver con el idioma europeo. Entonces, ¿a dónde se refiere? Y la relación que hay con el idioma dogón. Eso por un lado. Podemos también estar hablando en los apellidos que hay aquí en España, tipo Cámara, son apellidos distintas, tipo Conde, que sería Conte o Conde igualmente en África, Puig, como hay muchísimo. Son pequeños de los tantos ejemplos de apellidos africanos que persisten en Europa, pese a haber pasado el impacto colonial de la esclavización y todo ello, ¿no? Obviamente, el profesor Runoko Rashidi le hago un homenaje, un poco porque más allá del mismo, esos archivos ya eran reales, estaban ahí, ha sido trabajado por muchísima gente. Digamos que uno de los primeros que yo diría estudiosos de la realidad afro en Europa es Alfonso X el Sabio, que se dedicó a copiar todos los manuscritos, obviamente, que se encontró en la biblioteca de Toledo antes de su marcha al norte de Mali, a Tombuctu, de donde yo siempre he sostenido que origina. Esto es conocido hoy como los archivos Cati. Los archivos Cati son todos estos documentos que salieron de aquí de España en 1600, justo después de la conquista, un siglo después de la conquista de Al-Ándalus, de la toma de Granada, y se van al norte de Mali. ¿Por qué se van a Tombuctu? Pues obviamente es de suponer que se van de ahí, se vuelven allá de donde originaron, ¿no? El profesor Runoko Rashidi, historiador, investigador, hizo un impresionante trabajo sobre la visibilidad de la presencia afro-antigua en todos los continentes y en un particular en Europa, donde la presencia afro en Europa está
desde la antigua Roma, uno de los grandes generales que llegaron a lo que sería el Reino Unido, el principio de la fundación del Reino Unido, es un general romano, afro, bien estado aquí, relata sobre la presencia afro en las grandes casas de las familias europeas de aquella época. Muchos tenían sus propios escudos de armas. Había muchos nobles afroeuropeos y muchas casas de nobleza afroeuropeas en aquella época. E incluso durante el impacto de la esclavización seguía habiendo. Ejemplo de lo que estamos hablando, más allá de incluso la referencia del profesor Rashidi, la tenemos en las banderas de regiones como Córcega, que suele representarse un cantón negro decapitado bajo el fondo blanco. Y es como una silueta de una cara negra así de perfil, decapitada, a veces con una banda en la frente, pero normalmente esa banda en la frente fue cambiando cuando lo vemos. Era una banda en los ojos, y antes de ser una banda en los ojos, lo pusieron en la cabeza la banda, y antes de ser una banda era una en una banda, y de la banda en la cabeza se le puso la banda en los ojos, justo el momento en que se te va a decapitar. Entender esto es entender también la relación, por ejemplo, de la comunidad afro, de la cosmovisión afro en aquel tiempo precolonial en Europa. Lo que esa estructura de la cosmovisión afroeuropea precolonial, lo que lo hace particular es lo extraordinaria que es esa comunidad en términos de conocimiento, en términos de poder, en términos de humanismo, en la ausencia del término negro para definir de manera despectiva y de manera peyorativa y conectado con la esclavización y la servidumbre, en contraposición a lo que realmente era, que eran personas que ahí estaba la ciencia, ahí estaba la medicina, es decir, en esas personas afroeuropeas, cosmovisionalmente hablando, ahí estaba el concepto de venir a educar, venir a salvar, y es más, es gracias a esa comunidad afroeuropea que la peste es vencida, porque están rodeados de gatos, están rodeados de higiene, gente del conocimiento en aquel tiempo. Casualmente el único lugar donde la peste no hace las suyas es allá donde los afros más estaban en abundancia, que era en España. Y en las colonias afroeuropeas, porque los blancos, el gato era algo pues malo, era algo, y es a partir de aquí, era algo malo, y las comunidades caucásicas de aquella época eran comunidades que también hay que decir la verdad, eran comunidades que no eran higiénicas, realmente, absolutamente no eran higiénicas, desde el tiempo de los romanos, no eran higiénicas, y ya en la Edad Media esa falta de higiene iba en aumento. ¿Cómo salen de ahí? Pues es a través de esa presencia. El establecimiento de la cosmovisión afroeuropea
el principio de ello es el impacto que genera la salida de África de manera, digamos, como voluntaria. Después de África haber sido, que son consecuencias bien de la cosmovisión africana. Ese impacto de tener que abandonar África genera una cosmovisión afroeuropea de ver África en la actualidad de otro modo. La cosmovisión afroeuropea hoy parece estar en conflicto con la cosmovisión africana por el mero hecho de que, en principio, la comunidad afroeuropea es directa descendiente de la comunidad africana. Pero la gente no quiere asumir eso en términos de África. No quieren asumir que una vez sales, ves casa con otros ojos. Entiende los pactos que no debieran producirse desde Occidente por parte de gente africana. Entiendes la traición desde otro punto. La marcha de tu tierra ya es un principio de traición. El hecho de estar en el exilio sin ningún plan directo relacionado con el lugar de tu origen es otra forma de traición, de abandono. Y esa cosmovisión de estar en la otra parte del yin, estar en el yang, que eres el punto negro, rodeado de un mar blanco, ¿no? Eso afirma más tu identidad negra, porque te hace ver todo lo diferente que eres de lo que te rodea. Y lo que te rodea es diverso, porque el blanco no es un monolito, como el negro tampoco es un monolito. Y el principio de humanismo es concebir que somos energías contenidas en una materia. No estamos aquí hablando de que somos esto, lo que somos es energía. Y a lo que nos dedicamos es a defender que todas las materias sean respetadas por igual. Y es a partir de ahí que la cosmovisión afroeuropea se establece, no digo todas, pero la básica se establece en base a idealizar África, en un deseo de liberación África, porque nos conviene volver y construir, o nos conviene quedarnos sabiendo que existe un puente entre nosotros y nuestra casa, y la casa de nuestros padres. Y en esta cosmovisión afroeuropea no existe una identidad de pueblo que está sobre la identidad del grupo. El grupo es afro. No existe que el pueblo X somos, no, el grupo es afro. Y es lo que nos conecta con la cosmovisión afroamericana. Porque la cosmovisión afroamericana es también una cosmovisión afro, de pueblo. El pueblo es afro, con sus matices, con su diversidad, pero es afro. Y no hay un matiz o diversidad que esté por encima del concepto, ¿no? Esto está asumido en la cosmovisión afroamericana y esto nos conecta, a diferencia que en esta cosmovisión afroeuropea sí tenemos presente, porque en América no se puede, no es porque no se quiere, es porque se ha trabajado para que no se pueda. Ni la identidad afroamericana precolonial, precolombina, ni la identidad afroamericana postcolombina. No se ha querido por parte de la opresión y era necesario esa estructura, que se tenga esa identidad clara, cosa que en Europa la comunidad afroeuropea no puede no tenerlo claro. Soy hijo de mi madre que es Fan, soy hijo de mi padre que es Serer, y no un Serer, es Serer Safer, y no una Fan, es Fan Oka Yemenjin. Entonces, entenderlo es hasta entender que uno desde esa cosmovisión afroeuropea reconoce el pueblo de su origen. Toglu reconoce el pueblo de su origen. En Colamba ya no estás hablando ni siquiera de la región, que pueda ser Semicotán o pueda ser el Nayo, sin dejar una cosmovisión
afro en Europa, que no es una cosmovisión caucásico-europea en un cuerpo negro, que es a lo que la gente siempre intenta referirse para ofender. No somos quienes idealizamos, para que quede claro, idealizamos al caucásico europeo. No, somos quienes idealizamos al africano y somos quienes deseamos volver a África. Quienes idealizan al caucásico europeo suele ser un impacto de una mente africana que desde siempre desea venir. Y no es toda África, por suerte, es una pequeña parte de esa África. Doy las gracias en particular a la ONG Ubuntu y entender que soy porque somos, pero también somos porque soy, porque cada persona es un individuo que tiene algo que aportar a este colectivo, ¿no? Que ese colectivo le viene confirmando constantemente. En mi caso, representando al Sindicato Nacional de Artistas Afroespañoles, me pongo obviamente también al servicio de compartir de manera altruista comunitariamente el conocimiento que hemos ido recogiendo, que para lo que sirve es para liberar a la gente. No podría comercializar esto porque al final lo que hace es impedir el libre desarrollo de conocimiento para el despertar comunitario como quieran despertarse cada persona, pero que todo el mundo sepa que esta información existe y es mucho más amplia y es mucho más profunda y es mucho más compleja. Todo como se hizo para llevarnos a este estado de situación. Debemos entender, buscar, investigar, tratar, hablar, debatir, discutir qué es lo que de esto se prestan a atendernos y empezamos este viaje.